Muy buenas noches, amigas y amigos de su programa en Tres Puntos. Hoy estamos aquí en una interesante entrevista la noche de hoy que vamos a tener con el doctor Franklin Vázquez, director de universidades, director de proyectos, de pymes y también un economista que vamos a tratar en la noche de hoy. También es decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de INTET. Hoy vamos a hablar de todos estos temas interesantes que ha sido la reforma fiscal, por qué se retiró, por qué no se retiró, y otros temas más que vamos a tener con todos ustedes para dar a conocer realmente cuáles son las realidades también del desarrollo de las pymes y la MIPYME en la noche de hoy. Siempre acompañándonos Javier López, Guillermo Torres, buenas noches. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, Franklin. Buenas noches, amigos televidentes. Hoy tenemos un conversatorio muy extenso en lo que el tiempo nos da sobre todo lo que es economía. Bienvenido a su programa en Tres Puntos. Muy bien, gracias Flavio, Javier, y de igual forma a ustedes, amigos televidentes de este su programa en Tres Puntos. Iniciamos dándole la bienvenida a Franklin Vázquez, un amigo nuestro, economista, con quien, como decía Flavio y Javier, conversaremos sobre temas de interés. Bienvenido, distinguido. Gracias por la invitación. Así es. Franklin, hacía días que estábamos nosotros por tratar estos temas con un experto en lo que ha sido la economía de nuestro país, tanto para las pymes, las MIPYMES y economía en general, como te ha desarrollado, como decías, fuiste un ex decano de la Universidad de Economía de INTET, donde yo veía mucho debate y me gustaba en esa forma de exponer los problemas que se daban en la sociedad dominicana y salían a la luz pública a través de este INTET con un comentario o dando a conocer situaciones que se están dando en los aspectos económicos y se hacían ustedes críticas como universidad, que era bastante interesante. Entonces ahora toca lo que ha sido una reforma fiscal, donde todos los economistas y todos los analistas en estos temas han hecho su opinión. Y me gustaría escuchar, o nos gustaría escuchar para todos nosotros y nuestros amigos televidentes, ¿qué valoración le da el doctor Franklin Vázquez a lo que ha sido estos temas de reforma fiscal? ¿Se sometió, se retiró? Si el retiro fue favorable para lo que se está haciendo en este momento, o cómo lo considera Franklin Vázquez como economista lo que ha ocurrido en todo este proceso. Mira, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Yo he planteado al principio en los diferentes medios que me han invitado a hablar de estos temas, de que yo, si hubiera sido presidente de la República, no someto una reforma fiscal. Si no someto una ley de modernización fiscal, que me gusta el nombre, ley de modernización fiscal, pero yo no lo hubiera sometido siendo presidente de la República. Y ustedes me preguntarán por qué. Una sencilla razón. Si tú no tienes ganancia de causa, tú no debes hacer algo que sea tan trascendental, un cambio demasiado profundo, porque la propuesta de reforma no era sencilla. Estamos hablando de eliminación de leyes específicas que tenían 15 años y que tienen 15 años. Estamos hablando de ampliación de base del ITEVI con efectos inmediatos en clase media y clase baja, y una serie de instrumentos y de elementos que eran necesarios y son necesarios y en algún momento tienen que ser necesarios. Ahora bien, cuando tú decides someter una propuesta de esa magnitud y de ese tamaño, tú tienes que tener una narrativa. ¿Qué es una narrativa? Es tú salir a vender un producto. Cuando tú tienes una empresa, que tú tienes cualquier producto, lo primero que tienes que ver es cómo yo voy a vender ese producto. Y en el caso del gobierno, la venta de una reforma tiene que ser como la venta de un producto. Que la gente primero lo entienda, que la gente piensa que es útil, que la gente entienda que le va a ser beneficioso en términos de beneficioso para el país y después beneficioso para la gente. Y tercero, que tú digas los elementos fundamentales que de alguna manera van a ser, de nuevo, beneficiosos en el corto, mediano y largo plazo, porque uno de los errores en la presentación de la reforma fiscal, que yo estoy de acuerdo en su contenido y en lo que es el propósito y los objetivos que se buscan, pero en términos de lo que es la reforma, tú tienes que entender que no es una cuestión de corto plazo. Y se vendió como que era una cuestión de mañana y que los resultados son del 2025. No. Porque cuando tú modificas una ley, cuando tú modificas, ampliar la base del ITEVI, no es lo que tú vas a recuperar en un año. Porque se supone que eso va a tener un efecto multiplicador hacia adelante, en 4,
5 años, 10 años. Entonces yo creo que la propuesta se vendió mal. Es más, no se vendió, porque el único que salió a venderla fue Jochi Vicente, el ministro de Hacienda, que yo entiendo que hizo el trabajo que tenía que hacer. No hizo otro, hizo su papel como encargado de la política fiscal. ¿Y qué es la política fiscal? Buscar los recursos que hacen falta para cubrir el déficit fiscal que existe y tratar de bajar la deuda por esa vía. Y obviamente la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entonces, no hubo un equipo económico del gobierno, todos al mismo tiempo, en todos los escenarios, defendiendo la reforma y defendiéndola con una visión única y con una unificación de criterios, en el sentido de que todos estamos hablando lo mismo. De hecho, yo vi a algunos funcionarios hablando de la reforma que no tienen que ver con reforma y dijeron tremendos disparates. Entonces, eso no puede ocurrir. Porque una reforma de este tipo que va a transformar la economía desde el punto de vista de los impuestos, desde el punto de vista del gasto, tiene que ser una cuestión seria y una cuestión transparente y una cuestión que la gente le entienda. Porque fíjate, eso que pasó en la vida pública, para mí, eso fue un desorden. Porque todo el mundo fue allá a hablar de lo que quiso hablar. Pero yo quiero saber cuál de esos leyó el documento completo, leyó las letras pequeñas, en donde es donde está realmente los temas, más que los temas, el contenido de cada una de las cosas que se proponían. Y yo no estoy aquí para defender al gobierno, porque no soy gobernista ni soy funcionario público. Ok, pero yo creo que el interés del presidente de la República era resolver los problemas que nadie lo ha querido resolver, que ningún presidente anterior ha querido de alguna manera darle respuesta a esto. Y yo creo y reitero, fue un acto de valentía, fue un acto de responsabilidad política en donde él se jugó su liderazgo nacional y su liderazgo en el partido. Lamentablemente, la reforma se echó para atrás y después que tú echas para atrás ese tipo de reforma, no hay manera en que tú vuelvas a proponer otra, porque cualquier cosa que tú presentes no tiene un rechazo conceptual, tiene un rechazo de imagen. ¿No le podría buscar la vuelta en el Congreso a esa reforma? Ya estaba en la Cámara de Diputados, ya se habían conocido en vistas públicas. ¿No se podía buscar la forma de un bajadero de los recursos, obtenerlo por otras vías? Cuando hay una muchacha en el barrio que tú estás enamorado, tú, y está desacreditada, ¿tú crees que tú vuelves al barrio? Detrás de la muchacha. Es muy difícil. No regresa. Ahora, Franklin. Pero déjame terminar la otra parte, porque tú un ejemplo muy concreto y muy verídico. El tema es, y la gente tampoco lo entiende eso, el presidente tiene mayoría en el Congreso. Pero aplastante. Y lo pudo haber pasado a sí mismo. Pero obviamente se crea una crisis política y una crisis social que ni el gobierno necesita, ni el país quiere, ni los ciudadanos nos conviene. ¿Entiendes? Claro. Entonces, porque la democracia y la democracia actual que estamos viviendo y la democracia avanzada es diálogo, es consenso, es busca de soluciones colectivas. No es que tú tomas las decisiones porque te conviertes automáticamente en un dictador, te convierte en una persona que no oye ni ve ni entiende a nadie. Y eso obviamente no le conviene a un país que tiene una estabilidad envidiable a nivel de la región. Ahora, la gran pregunta es, tú en tu discurso me recordaste la reforma del 92 y la expresión de que te estoy dejando un avión en plena pista con todo y combustible y a punto de despegar, que fue el presidente Balaguer a Leonel Fernández. O sea, la respuesta de la reforma del 92 se comenzaron a ver en el 96. Eso es lo primero. Lo segundo, esta reversa que se le dio no sería porque la magnitud de la reforma no era para lograr 122 mil millones de pesos cuando nosotros tenemos un problema de más de 122 mil millones de pesos al año. Mira, es un buen punto que tú has tocado por lo siguiente. Y otra cosa que nadie lo entiende, porque obviamente los que estudiamos la economía, los que estudiamos el comportamiento de las economías de la región, sabemos que las reformas se hacen para resolver crisis económicas.
la del 92 fue para resolver una crisis económica. Claro, y política. No, pero básicamente una crisis económica Ajá. de amplias magnitudes, donde tuvimos récord en términos de inflación, no había gas, no había azúcar, No había combustible. sí, no había combustible. Entonces, nosotros somos dichosos que se presentó una reforma en estabilidad y crecimiento económico para asegurar el crecimiento de mañana. Y lo que tú decías, fue en el 92 y fue en el 96 Que se vieron los frutos. que se vieron los frutos. Claro. ¿Por qué? Porque las reformas no son de corto plazo y no son para resolver el problema de hoy, son para resolver el problema de mañana. Pero tú te tienes que adelantar. Claro. Tú estudias, por ejemplo, y vas a una universidad y vas a una maestría, y haces una carrera y una maestría, pero es pensando en el futuro, no es pensando que tú vas a comer con eso hoy. Entonces, yo creo que eso fue otro de los errores que se cometió en ese sentido. Y como tú dices, el presidente podía pasarla. Claro. Muy bien, pero ya la venta fue muy mala. Estaba pesada. Así es. Vamos a nuestra primera pausa comercial para continuar con nuestro programa y tener otro tema de interés aquí con el doctor Franklin Vázquez. Vamos arriba. Regresamos. Bien, ya de regreso para continuar con nuestros temas económicos y sobre todo de reformas y algunas aclaraciones que también seguimos teniendo nuestros economistas dando su opinión aquí en nuestro programa en 3 puntos. Pero antes de eso, vamos a hablar a alguien que no está pensando en situaciones, sino resolver y que la gente se sienta bien. Y esos son los productos de Rica, que vamos a brindar con la manzana de Rica, que siempre tiene la calidad que usted prefiere, con un sabor inigualable. ¿Y por qué él tiene más en la copa que yo? Empezaste antes que yo. No, Es que el deseo no de tomarse aguantaste la jugo. tentación. Así es. Por eso siempre tiene un sello de garantía. Y Franklin, ese sello de garantía, tú que conoces la calidad, la tiene Rica. Es decir, que hablando de calidad, en la calidad de esta reforma que siempre se habló, primero que se hizo un sometimiento para la calidad del gasto, para que las cosas pudieran tener los ingresos que el gobierno necesitaba. Esa reforma fue consensuada. Esa reforma se discutió con sectores, o con los sectores importantes de este país, porque parece que eso se ignoró en un momento determinado o no se discutió con los sectores principales de aquí del país. Tú que has estado siempre ligado a estos grandes sectores, ¿eso fue así, no fue así? ¿Cuál fue la situación? Mira, yo siempre hablo de los pecados originales que tenemos en el país. Y un pecado original que tenemos acá es que hay demasiados interlocutores. Entonces tú al final no sabes con quién hablar. Desde el punto de vista de la representación. Por ejemplo, tú llamas a los trabajadores. ¿Quiénes van? Van 3, que son los mismos Sí, de de siempre. siempre. Pero ¿a quién representan? ¿A cuáles trabajadores Exacto. representan? ¿De cuál empresa? Entonces yo puedo negociar realmente con Con ellos tres. una reforma. Entiendo. No, lo otro es, por ejemplo, es la pequeña y mediana empresa. Tú tienes a Codopyme, pero tú tienes un montón de asociaciones, federaciones, los comerciantes. Hay 1 millón de federaciones y asociaciones de comerciantes. En la asociación, pero lo que más están claros en lo que son y representaciones que son claras, el CONEP, la IRD, los de Herrera que están medio apagados, en la Cámara de Comercio. Pero después tú me dices a mí, bueno, ¿con quién yo voy a consensuar una reforma de este tipo? No la puedo consensuar con los altos empresarios, con la oligarquía, porque al final de cuentas la oligarquía nunca quiere pagar los impuestos que debería pagar en términos de lo que es la riqueza Del que país. tienen. Y yo te voy a decir algo más, que es una de las preocupaciones. No soy sociólogo, pero lo puedo ver. La clase media. ¿Quién representa a la clase media, que es el colchón de la economía? Sí. Nadie. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿con quién puedo hablar? ¿Con las iglesias? ¿Cuántas iglesias no hay? Y una sola va a representar a todos los feligreses del país. Entonces, es un problema que tenemos porque hay una atomización de lo que es la representación. Y división. Bueno, esa es la atomización, es decir, que hay demasiadas personas, demasiados gremios representando demasiadas cosas. Eso es cierto. Entonces, cuando tú dices el gobierno, bueno, pero ¿con quién yo voy a discutir? ¿Con quién voy a consensuar? Mejor vamos a mandar a una vista pública y que ahí vaya todo el mundo. Pero eso trae otro problema, y es la crisis de consenso.
porque tú tienes que buscar la forma. Yo lo que te digo es lo difícil que es, pero tú tienes que buscar la forma de reunirte con los gremios, de reunirte con los empresarios. Probablemente si tú lo mandas al Consejo Económico y Social, tú hubieras tenido un Más instrumento resultado. y un mecanismo de consenso previo a mandarlo a lo que es al Congreso. Pues como te dije, para mí las vistas públicas fueron un mercado donde todo el mundo fue a hablar lo que quiso hablar. Y Algunos escondido en un momento determinado, porque ahí fueron representantes de organizaciones que no dijeron que eran de organizaciones, sino de la sociedad civil. Sí, pero es que hay de todo, es que hay de todo ahí. Entonces, nosotros tenemos un problema de representación en la República Dominicana. A veces hay un gremio que es una persona, él, y el gremio está en su casa. Igual que el partido. Cierto, te lo compro, todo lo que está diciendo es real. No, porque es así, porque aquí no nos podemos hablar mentiras, porque tú no conocemos todo, aunque sea de vista. ¿Entiendes? Entonces tenemos un problema grave, pero yo te digo algo más, en términos que no fue una pregunta tuya, pero quiero aprovechar para hablarlo. Yo creo que el costo de no hacer la reforma va a ser más alto que el costo de haberla hecho. ¿Por qué? Porque tú tienes una situación que el dinero no da. Entonces, cuando tú tienes en tu casa, en tu empresa, tú tienes los ingresos que son menores que los gastos, tú te vas a seguir endeudando. ¿Hasta cuándo? Hasta donde te vayan a quitar el carro, te vayan a quitar la casa, te vayan a quitar los enseres, porque tú no tienes capacidad de pago. Entonces tú tienes que resolver eso. ¿Cómo? Aumentando tus ingresos, buscando otro empleo, poniendo un pequeño negocio. ¿De qué forma, perdóname, de qué forma entonces Franklin Vázquez pudiera hacer aquí en el programa dar una salida? ¿Cómo buscar los ingresos y de qué forma buscarlos para que el gobierno lo pueda obtener? Bueno, yo creo, es una excelente pregunta y es mi artículo de esta semana en el periódico El Dinero, donde yo planteo, tú tienes que utilizar la inteligencia artificial para detectar a los evasores. Es decir, tú tienes que caerle atrás a los evasores a cualquier costo. Pero, ¿sabes cuál es el problema? Y lo digo con toda responsabilidad. Es que a veces los evasores están en el mismo gobierno porque son funcionarios y tienen empresas. Están en el sector privado, pero que son financiadores de campaña. Están en la informalidad de la economía, en la pequeña y mediana empresa que tampoco quieren pagar. Están en los profesionales liberales, en los abogados, en los médicos que cobran dinero en efectivo y no reportan impuestos. Entonces, tú tienes una situación que si el gobierno no lo toma en serio, él, con responsabilidad, ya no a través del mecanismo de la reforma, no, con acciones y medidas concretas que son mucho más fáciles desde el punto de vista de que es la aplicación de la ley y es la aplicación de la administración tributaria. Entonces tú tienes que tomar medidas porque también tú tienes que fortalecer al ente que cobra. ¿En cuánto se estima más o menos que anda la evasión fiscal? No en porcentaje. Vamos a llevarlo a números. No, porque es que eso tú no tienes forma. una forma de medir. Tú calculas, bueno, ¿cuál es el porcentaje del universo que no pagan? 35, 40, 42, 44% el ITEVI. Tiene otro porcentaje de impuestos sobre la renta. Pero eso tú no lo puedes medir porque tú dices, bueno, si yo cobro 500,000 pesos de ITEVI y me está evadiendo el 44%, yo voy a aumentar en 400,000 millones. No, eso no es una suma recta y no hay un número exacto. Y el que te lo diga, dile que es mentira. ¿De acuerdo? Ahora, Franklin, ¿cuál sería una reforma fiscal con consenso o ideal en esta situación que tenemos? No, es que ya no hay que hablar de eso. Es que ya tú no puedes hablar de reforma en este país. Bueno, Por ahora tú no puedes hablar de reforma, de ningún tipo de reforma que implique impuestos, porque ya se vendió mal el producto. Sí. Y tienen que pasar 3 o 4 años, ¿ok?, en donde la gente se convenza que hay una crisis económica, que entonces hay que hacer la reforma. Oigan cómo es, oigan lo difícil que es. Pero las propias asociaciones de empresarios están pidiendo que se haga la reforma. Es que se pidió la reforma porque hay una situación económica que se ha explicado y los números están ahí. Hay una irresponsabilidad de los pasados gobiernos Los partidos que políticos. no le hicieron y los partidos políticos, y eso todo el mundo lo sabe. Ahora hay que tomar medidas trascendentales. Por ejemplo, Javier Milei acaba de derogar la ley que le da dinero a los partidos. Eso tú lo puedes hacer mañana tranquilamente. Que los partidos resuelvan su problema de financiamiento. Yo no tengo por qué Franklin Vázquez financiar la campaña de un partido, ni de un diputado, ni de un senador.
Si yo, esa no es mi responsabilidad como ciudadano y como consumidor. Mi problema es contribuir para que el Estado administre bien y para que haya bienes y servicios de calidad, públicos de calidad. Que no falte luz, que no falte agua, que no falte transporte, que no falte educación, que no falte salud. Pero después, eso los partidos tienen. Tú puedes derogar esa ley también, el barrilito. Aunque el tema del barrilito es que los mismos legisladores legislan a su favor. Entonces ahí tú no tienes como muchas formas de resolver. Las dos exoneraciones También, ¿no? Y muchísimas cosas. Entonces, hay cosas concretas que tú puedes hacer desde el Estado, desde el gobierno. Por ejemplo, la nómina pública. Tú tienes que decir, ya no más un empleado público. Reducción de la nómina pública. No ni siquiera reducción. No me la aumente. No la aumente. Porque tú no me la aumentes, ya yo voy a estar contento. ¿Cómo se vería? Porque estamos viendo muchos de los que se opusieron a esa reforma de modernización del Estado, reforma fiscal, como tú quieras llamarle ya. ¿Cómo se puede evaluar la decisión del presidente de responsable, valiente o irresponsable? Porque hay muchos sectores que ahora la quieren, los que no las querían, que saben que para el 28, el que venga, puede ser del propio partido, de fuera de donde venga, va a tener las consecuencias si no se busca los ingresos que necesita el país en este momento. ¿Cómo se puede entonces considerar si esa reforma no se somete de nuevo o se buscan otras alternativas? No, es que hay que buscar otras alternativas, otras opciones. Ya no hable más de reforma. No podemos hablar más de reforma en este momento, por lo menos durante 2 o 3 años. Y probablemente, se lo dije hace un rato y lo reitero, probablemente habrá que hacerlas huyendo cuando haya una crisis económica. Una crisis de deuda, una crisis de impago, una crisis donde no hay servicios públicos. Entonces ahí vamos a estar obligados a hacer la reforma. Porque en este caso, la gente entiende que la reforma es aumento de impuestos. Y en algunos casos sí. Pero en otros casos, por ejemplo, tú tienes la ley de responsabilidad fiscal que sometió el gobierno y que se aprobó. Que lamentablemente también para mí no se ha vendido como tiene que venderse en términos de lo que implica eso de techo para el gasto público para no aumentar la deuda, pero no la venden. No la venden. Así es. Estos puntos que tú estás tratando, yo creo que son bastante aclaratorios, bastante interesantes lo que tú estás diciendo aquí en nuestro programa la noche de hoy. Vamos a continuar con este desarrollo del programa. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa comercial y luego retornamos con una pregunta que tú tienes pendiente. Vamos arriba. Bien, amigas y amigos, continuamos con su programa en 3 puntos y seguimos con el desarrollo del programa para que Javier pueda entrar en una pregunta que quedó pendiente. Adelante, Javier. Así es. Franklin, están hablando todos los economistas que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra economía es el déficit cuasi fiscal del Banco Central. Entonces, que eso no es una deuda del Banco Central. Se está hablando, se está debatiendo, si se pasa Hacienda, si no se pasa Hacienda, ¿qué van a hacer con eso? Pero hay que sacarlo del Banco Central de acuerdo a los organismos multilaterales. En este ajuste, ¿se estaría buscando una solución para esa situación? Bueno, parte de lo que era la composición del contenido de la reforma era que habían 22.000 millones para dedicarlo al Banco Central para reducir la recapitalización, para reducir lo que es el déficit cuasi fiscal. Mira, ese es un tema espinoso. ¿Y por qué es un tema espinoso? Porque cuando tú lo tratas, tú estás tratando de la política monetaria. Tú estás tratando el tema de los precios internos. Estás tratando el tema de la tasa de cambio y el tipo de cambio. Y tú estás tratando también hasta la tasa de interés de cierta forma. Entonces, tú dices, bueno, ese déficit cuasi fiscal es lo que me cuesta la política monetaria. Es una pregunta que hay que hacerse. Ahora bien, yo, y eso lo planteo
copiando a un amigo que con mucho juicio dice, pero ¿por qué no sometemos a una reforma al Banco Central también? La estructura del Banco Central también. ¿Por qué no lo vemos eso? En el mismo marco de la recapitalización del Banco Central y la cantidad de dinero que hay que darle. Tal vez eso sea una salida interesante para ver qué podemos lograr en términos de reducir el tamaño del banco. Pero la descentralización del Banco Central, La autonomía. la autonomía que tiene, precisamente, No permite, no permite que eso se haga. que eso se haga. Pero por eso te estoy diciendo, habría que ver y evaluar si también existe esa posibilidad, porque no solamente el déficit cuantificar del banco, es las operaciones del banco. Tú tienes que determinar, medir, ver, estudiar las operaciones del banco, porque si, vamos a decir, tú pasas todo a Hacienda, pero las operaciones del banco siguen en el banco. y siguen en el banco y siguen generando los mismos problemas. Sí. Después en 10 años tú vas a tener la misma situación. Entonces tú tienes que decirme a mí, bueno, yo voy a hacer la recapitalización del Banco Central, pero hay que tomar medidas también a lo interno, porque no es nada más que tú me quites la deuda y tú sigas viviendo tu buena vida desde el punto de vista, digo, y lo digo con todo respeto, porque mi problema no es el Banco Central, mi problema es la economía. Y mi problema es la estabilidad macroeconómica. Y mi problema es que cuando tú le das al Banco Central 22.000, tú se lo estás quitando a otro. Se lo estás quitando a educación. Digo, perdón, a educación no. Se lo estás quitando a salud. La salud pública. Que nosotros tenemos que resolver el problema de salud que en este país no se ha resuelto. Y a veces pasa como que eso no es tan importante, que lo decimos, pero no sabemos la magnitud del problema de salud pública, el problema de los hospitales. Y no como crítica, sino como conocedor de una realidad. ¿Entiendes? Que tenemos que inyectarle más recursos a salud, porque estamos por debajo de lo que es el promedio de América Latina en términos de cantidad de fondos y presupuesto que se le asigna a ese sector. Pero se dice que con los fondos que se le asignan a salud se va en el mantenimiento y darle todas las atenciones médicas a los haitianos. ¿Eso es parte del problema? No, yo no lo veo tan así. Hay una exageración. También es obvio que mientras más haitianos ilegales vengan, más demanda va a haber para los fines de los hospitales. ¿Entiendes? Porque tú me vas a decir, bueno, hemos sacado 27.000 haitianos en un par de meses. Seis ¿Va a meses. disminuir la demanda en los hospitales? Yo no creo, porque hay una demanda de los que ya están aquí. ¿Entiendes? Porque a veces exageramos en términos de lo que las opiniones. Yo sé que hay un porcentaje importante que se dedica a las parturientas haitianas y eso es innegable. Pero los hospitales públicos aquí van todos los dominicanos pobres. Los dominicanos de los barrios es para los hospitales públicos que van. San Lorenzo de los Minas, que Cabral Ibáez, que sí, es la gente pobre. No es nada más los haitianos. Hay área. Y nosotros tenemos una cantidad de personas pobres en la República Dominicana que no va a una clínica a pagar un copago. ¿Entiendes? Entonces, creo que hay mucha exageración también cuando se habla del tema de la cantidad de recursos que consumen los haitianos en los hospitales La públicos. capacidad de pago del país, ¿en qué punto se encuentra? Porque todavía nosotros tenemos muchas obras por terminar y tenemos también muchos pagos que pagar. Entonces, ¿qué va a pasar con esas obras que están inconclusas, que se necesita un presupuesto real para poder terminarlas, y con esta situación que se quería buscar los ingresos? ¿Cómo se van a dar al gasto público y las obras públicas darle continuidad? Magia. El presidente va a tener que convertirse en mago y va a tener, si tú aumentas los recursos, los ingresos, combatiendo la evasión, tú puedes tener los recursos para poder invertir. Pero cuando tú vas a atacar la evasión, tú sabes que también te vas a enfrentar a sectores poderosos. Pero hay que hacerlo. Ariel Jiménez hizo un ejercicio público donde él daba a conocer... Juan Ariel Jiménez, donde daba a conocer que dándole todo el apoyo a la aplicación de la evasión, se captaría un 1.7% del PIB, de acuerdo a su ejercicio que hizo público, sin tener que hacer reforma. ¿Sería un dato ese que tú apoyarías? No, es que yo no sé de dónde él parte. Y yo casi nunca quiero hablar de lo que el otro
estimó y pronosticó, porque no sé cuáles fueron las variables que tomó en consideración, pero yo sí te digo a ti, hay instrumentos y mecanismos de tú reducir el gasto público, porque hay mucho escape en muchos lados. Y como te digo, contener el aumento de la nómina pública puede ser una buena señal para que la gente entienda que esto es en serio. Y obviamente la evasión, combatir la evasión a cualquier costo. Y cuando digo a cualquier costo, que puede haber un costo político, pero lo vamos a jugar. Esa medida de contingencia que tiene el gobierno previsto tomar, ya retirada la reforma fiscal del Congreso Nacional, y esa que tú acabas de decir, ¿pueden compensar los 122 mil millones de pesos que el gobierno tenía previsto recaudar con la reforma que se sometió al Congreso? Yo no creo, pero como te digo, si tú tomas las medidas necesarias, disminuye el gasto público en cuestiones esenciales, cuestiones importantes, aumenta el combate a la evasión y de alguna manera también, tú negocias con determinados sectores, tú puedes recaudar una parte importante, pero no va a llegar a los 122 mil millones de pesos. Ahora bien, hay que decirlo también. Lo que se iba a recaudar, más de la mitad era por el ITEVIS. Entonces ahí tú tienes un problema. Pero no solamente eso. Una parte importante era lo que el gobierno iba a dejar de gastar. Por ejemplo, la ley de cine, 7 mil millones. La ley de desarrollo textil, sí, otro tanto. La ley fronteriza, otro tanto. La zona franca todavía también. Porque no es solamente lo que el gobierno iba a recaudar, sino lo que se iba a ahorrar en términos de gasto tributario, que eso también es importante, que tú lo sumas, como que no lo va a gastar, pero va a aparecer después como si fuera un ingreso, ¿entiendes? Porque lo está dejando de gastar y lo puede dedicar entonces a otra cosa como al sector salud. Ahora, la economía de nuestra no podría caer en el impago de los préstamos que tenemos ahí en este momento. No. ¿O no nos pueden otorgar más préstamos? ¿O llegamos a la capacidad de préstamo? No. Nosotros no tenemos un problema de deuda. Nosotros sí tenemos que ocuparnos de la deuda. Pero no tenemos ningún problema de impago. Nuestra calificación internacional es relativamente buena. Nosotros no hemos dejado de pagar desde el 92. Y eso es mucho decir. ¿De acuerdo? Y cuando el Fondo Monetario viene y que dice que esta economía es estable, sí, esta economía está en crecimiento, es porque le estamos pagando a los organismos internacionales. Le estamos pagando al BID, al Banco Mundial, y le estamos pagando a los acreedores privados. Lo que pasa es que cada vez más porcentaje que estamos dedicando a pagar la deuda es demasiado bajo. La caída de bonos. ¿Qué pasó con la caída de bonos? De los bonos. Sí. Bueno, eso pasa cuando hay un tema de una empresa internacional que tiene problemas, su reputación en bolsa y su cotización en bolsa baja. Eso es normal porque tú estás jugando en mercados internacionales. Ya tú no estás. Porque es otra cosa, aprovechando que tú haces esta pregunta. Es decir, todo lo que nosotros hacemos ahora mismo, absolutamente todo, y todo lo que hace cualquier país, tiene un efecto internacional. Sí. Entonces, nosotros tenemos una calificación porque vamos a los mercados internacionales a buscar recursos. Pero si tú haces la reforma que te permita recaudar más ingresos, el mercado dice, pero tú no vas a tener capacidad de pago en 4 años, en 5 años. Entonces, cualquier medida que nosotros tomemos, tenemos que estar claros en que va a tener una repercusión internacional, aunque eso no sea una cuestión que tú dices, bueno, la economía se va a caer en recesión. No. Pero estamos hablando que tú tienes que mirar el mediano plazo y el largo plazo. Así es. Vámonos a nuestra última pausa comercial ya, Franklin. Estamos aprovechando el tiempo y vamos a ir a nuestra última pausa comercial para tener y cerrar el programa con unos temas interesantes porque realmente hay muchas preguntas más que tenemos que hacer aquí. Vamos arriba y regresamos.
Bien, ya de regreso aquí en nuestro programa en Tres Puntos para todos aquellos que se integran. Estamos aquí con el doctor Franklin Vázquez tratando temas económicos, tanto para lo que ha sido esta reforma fiscal, todos estos traumas que han causado y futuras propuestas que pueden haber para que se siga obteniendo los ingresos que necesita el país para su desarrollo, que está en el Plan de Desarrollo Nacional a 30 años, que fue uno de los puntos que se dio a conocer, pero hay algunos impases. Franklin, las empresas de menores ingresos, la PYME, la MIPYME, que tú bien manejas, se han visto que a veces no tienen el apoyo para continuar su desarrollo. Y se está hablando de todas estas situaciones que pueden venir, que no pueden venir. ¿Cuál es el crecimiento a futuro que se puede ver en estas pequeñas empresas que hacen inversiones, pero a veces son con capitales pequeños y tienen muchos riesgos? ¿Cuál sería entonces la tranquilidad? Porque se está hablando de quitar el anticipo y esas cosas. Me gustaría que tú me hablaras de todas esas cosas. Bueno, mira, yo creo que uno de los efectos negativos de quitar, de echar para atrás la ley de modernización fiscal es el hecho de que los microempresarios y los emprendedores no van a tener la eliminación del anticipo. Entonces vamos a tener que seguir pagando anticipo. Y eso sigue siendo una espada de Damocles que pende en la cabeza de los microempresarios, de los pequeños empresarios y de los medianos empresarios. Sí, sin ninguna duda, eso es un problema y eso es un tema grave. Pero se puede quitar aún sin que no haya Reforma. reforma. Bueno, si tú... Porque los anticipos eran provisionales y se ha quedado ahí. Bueno, es que nosotros tenemos un problema que es un pecado original también, que todo nosotros es temporal y termina siendo eterno. Exacto, Claro. correcto. Entonces, el impuesto a las transacciones no, bancarias. lo que pasa es que todo impuesto tiene que ir al Congreso. Nadie puede poner impuestos medalaganariamente, absolutamente nadie en este país. Tiene que ser a través de una ley. Pero en el caso específico que nos ocupa, a partir de tu pregunta, mira, siempre se ha valorado lo que es la capacidad de resiliencia que tienen las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Y yo te puedo decir algo también. En los últimos años, y más que en los últimos años, desde la creación de Promipyme, ha habido un apoyo importante del gobierno a la MIPYME. Y en este momento, con Fabricio Gómez Mazara al frente, eso se ha multiplicado. Ya ha habido realmente un repunte en términos del apoyo. Pero te voy a decir algo más. Cuando empezamos este tema en el país, no había un solo banco con un servicio, un producto bancario para las pymes. Ahora todos tienen un producto bancario para las pymes. Entonces, eso tiene un efecto, sí, es el efecto que el Promipyme ha generado, que ha demostrado que el microempresario no solamente tiene capacidad de pago, sino que paga. Porque lo único que tiene como garantía es su moral. Sí, correcto. Y su moral está en cuando le paga al banco, cuando le paga a Promipyme, cuando le paga a un ajustista, a un vecino usurero. Ahí es que está la moral de ese individuo. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo sí entiendo que todavía nosotros no tenemos un programa nacional de transformación productiva de la MIPYME. Transformación productiva e innovación de la MIPYME. Y yo creo que eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque la pequeña y mediana industria, que es diferente a la pequeña y mediana empresa en sentido general, necesita más apoyo que las otras. ¿Por qué? Porque una pequeña industria, por ejemplo, ¿dónde están las fábricas de calzado del país? No hay. ¿Dónde están las fábricas de muebles del país? No, queda muy poca ya. No hay. Los textileros se fueron desapareciendo poco a poco. Entonces tú tienes, porque también la cantidad de empleo que genera en una industria es mucho más que la que genera el comercio, aunque haya más comercio. Así. Pero un colmado son 3 personas, un delivery, 2 delivery y 2 adentro, 4. Pero una pequeña industria es mucho más porque hay operarios. Es más compleja. Hay vendedores, hay administración y es más compleja. Pero en ese caso necesita mucho más apoyo. Entonces yo llamo e invito al presidente de la República a que se cree
un gran programa nacional de transformación productiva para también cambiar la maquinaria que tiene 20, 30, 40 años en esas industrias y financiarle maquinarias nuevas, equipos nuevos, que ahora mismo son mucho más baratos que los anteriores, pero no tenemos los recursos para hacer la inversión y que esos recursos se presten a un tiempo relativamente largo, 10, 15 años, que no que yo tenga que pagar al mes próximo, porque no tengo el retorno todavía en términos de productividad y en términos de lo que es venta. Entonces, yo creo que se ha avanzado en términos de gobierno en apoyo a la pequeña y mediana empresa y a la microempresa, pero yo creo que todavía hay muchas cosas por hacer y hay un espacio grande todavía que trabajar. Vemos una redistribución en los asuntos del presupuesto del Estado con las instituciones públicas. Vimos recientemente una fusión que para algunos sectores fue una estocada, para otros economistas lo ven como una salida para eficientizar el gasto en la administración pública, y es con relación a la fusión de los dos ministerios, Ministerio de Educación Superior y Ministerio de Educación Preuniversitaria Minero. Ya esa propuesta fue sometida al Congreso Nacional para el presupuesto del año que viene. Ya el ministerio, el 4% que se tiene destinado para la educación preuniversitaria va a cubrir los gastos que se incurren en la educación superior. ¿Se pudiera seguir eficientizando el gasto público en otras instituciones y fusionando también? Y la opinión tuya con relación a la primera pregunta de la fusión de los dos ministerios de educación. Mira, en términos, lo primero es que se creó una comisión, no hay una decisión todavía. Se creó una comisión de expertos para que diera su informe con relación a lo que más conviene al país en términos de lo que es esa fusión a nivel de educación. Pero yo te digo a ti una cosa. Disculpa, hermano, pero ya el presupuesto del 2025 fue enviado con esa fusión. Sí, no, pero es que no importa porque estamos discutiendo el presupuesto que es hasta el 31 de diciembre, Sí. que tú lo vas a aprobar. Y si la comisión, el informe de la comisión dice que eso no va, pues tú simplemente vas a hacer una reestructuración del presupuesto. Porque en el presupuesto no es que va a ocurrir ni que te van a dar el dinero. Esas son propuestas que se hacen. Yo creo que eso es muy ambicioso. ¿Y por qué ambicioso? Porque la educación en un país, y en un país como la República Dominicana, es un tema cultural también. Y los primeros que se van a oponer, y lo digo con toda responsabilidad, son las universidades. Hay una pregunta para terminar, porque ya es rápidamente. Si no hay reforma fiscal, no va a haber código de trabajo, porque el código de trabajo traía unos ajustes. Entonces, si no hay reforma fiscal, tampoco va a haber código de trabajo. Y tampoco es probable que haya seguridad social, modificación a la ley de seguridad social. Y probablemente no tengamos ninguna otra reforma que se apruebe, lamentablemente. Así terminamos la noche de hoy con una información interesante del doctor Franklin Vázquez aquí, porque son temas económicos. Entonces vamos a ver en el camino qué nos trae. A ustedes, pásenla bien, muy buenas noches. Buenas noches.